Objeto. SCP-442. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-442 se debe mantener alejado de su dueño actual hasta ser usado para pruebas. El dueño debe tener un testamento donde SCP-442 es otorgado a un miembro del personal de clase D. Al dueño se le confiere una suspensión de su eliminación. Si el miembro de clase D listado en el testamento del dueño actual fuera eliminado, o invalidado de algún otro modo para la posesión de SCP-442, un nuevo documento deberá ser escrito en la siguiente oportunidad disponible. Descripción. SCP-442 es un reloj de bolsillo chapado en oro de 3 centímetros de diámetro, con agujas marcando la hora y los minutos. A lo largo del borde del reloj una inscripción dice: "Para mi buen amigo, una mano auxiliadora". Mientras que no se han encontrado aparentes uniones que permitan que SCP-442 sea abierto sin sufrir daños, los análisis del interior de SCP-442 han revelado que no hay nada inusual en sus mecanismos. Mientras SCP-442 sea portado, se autoajustará a la hora correcta. Si se cruzan zonas horarias o se le da cuerda a SCP-442 mientras exhibe una hora incorrecta, esto resultará en SCP-442 realizando rápidos movimientos para autoajustarse. Al dueño de SCP-442 se le otorgará conocimiento intrínseco del tiempo y podrá recitar la hora exacta de una precisión arbitraria, en tanto SCP-442 esté en su posesión. Adicionalmente, el dueño de SCP-442 nunca llegará tarde mientras lleve el reloj consigo. Los intentos de forzar al dueño a llegar tarde nunca han tenido éxito mientras SCP-442 es portado. Cuando a SCP-442 se lo deja de portar o es removido del dueño, este será incapaz de llegar a tiempo. La severidad de los incidentes que causan este efecto incrementan mientras SCP-442 sea desatendido, volviéndose invariablemente fatal dentro de la semana. La titularidad de SCP-442 se traspasa a través de medios normales, y puede ser vendido o regalado a otra persona. SCP-442 nunca ha sido dejado sin dueño, y la muerte del dueño anterior resulta en SCP-442 instantáneamente transfiriéndose a un nuevo propietario. Un testamento donde SCP-442 sea otorgado a alguien cercano al dueño anterior, tras la muerte de este, no ha fallado nunca en surgir. Los intentos de prevenir el cumplimiento de un testamento han producido fracasos similares que los intentos para que el dueño de SCP-442 llegue tarde. El nuevo dueño se vuelve inmediatamente consciente de la existencia de SCP-442 y es arrastrado al mismo, aunque los efectos de poseer el reloj solo se manifiestan después del contacto inicial con SCP-442. SCP-442 fue traído al control de la Fundación por un técnico novato que trabajaba en el sitio 19 cuando lo heredó como reliquia familiar. Los jefes de notaron un inmediato cambio en los hábitos de trabajo después de que recibió a SCP-442. Tenía una reputación previa por su falta de habilidades de manejo del tiempo, y era regularmente notificado por llegar tarde a su estación. Cuando fue interrogado por el Dr. le mostró el reloj y le dijo que era un amuleto de la suerte. Además le narró fragmentos de tradición familiar relacionados con SCP-442, que experimentación posterior revelaría que eran en su mayor parte verdaderos. Se llevaron a cabo pruebas para confirmar la condición de SCP, tras lo cual su historia de inocuidad fue citada, y se le permitió mantener la posesión de SCP-442, con la condición de que la Fundación lo heredara tras su muerte. Fue puesto bajo observación y evaluaciones psicológicas regulares en el tiempo que poseyó a SCP-442, durante el cual los efectos posteriores del objeto fueron descubiertos. La posesión prolongada de SCP-442 lentamente reescribe la personalidad del sujeto. En 2 años, sin importar la actitud previa, el dueño exhibe un autocontrol inusualmente alto, y reacciona a las situaciones de una manera puntual. El control motor se incrementó dramáticamente durante este periodo, calificando en el percentil 99 de cada prueba en la marca de 2 años. Durante este tiempo el dueño se volverá cada vez más impaciente a las tardanzas. Rompió lazos con varios amigos debido a infracciones cada vez más pequeñas.
Después de una década de tener a SCP-442, había cambiado completamente. Mientras que exhibía un nivel de profesionalismo admirable por sobre cualquier miembro del personal SCP, en su vida privada sufrió tremendamente. Incapaz de tolerar la impuntualidad, terminó rechazando a todos sus amigos y fue diagnosticado con depresión clínica. Después de que cometió suicidio, O5 reclamó propiedad y SCP-442 le fue transferido a él. Entonces un miembro del personal de clase D fue elegido para experimentación y se le otorgó el reloj.